Ponte a leer algo. Hace rato que no lees nada. ¿Y qué quiere que lea? Toma, te traje este. Un libro que encontré de un pollo. No sé si te gustará ese. A ver. Hoy vamos a analizar los primeros cuatro tomos de Yasumi Pum Pum. Psicología del color, psicología de los personajes y lo que realmente Asano nos quería contar con su historia. Para el tomo uno, el mundo todavía tiene color. El primer tomo cumple una función que parece simple, pero es quirúrgica. Establecer una normalidad que ya está podrida. Asano no nos presenta una familia en crisis. Nos presenta una familia que lleva años en crisis y aprendió a funcionar dentro de ella. El padre golpea, bebe y eventualmente desaparece. La madre está físicamente presente, pero emocionalmente en otro lugar. Y Pum Pum, en el medio de todo eso, desarrolla lo que debe ser su mecanismo de supervivencia durante todo el manga. Observar sin hacer nada. La decisión más importante del tomo, y posiblemente toda la obra, es visual. Asano dibuja a Pum Pum y a su familia como garatos esquemáticos, casi infantiles, sobre un fondo hiperrealista y detallado. Eso no es un capricho estético, es una declaración sobre cómo funciona la disociación. Pum Pum no se integra al mundo que lo rodea, porque no puede. Está ahí, lo ve todo, pero hay una capa de vidrio entre él y la realidad. Dibujarlo como un símbolo en lugar de una persona es la forma más honesta de mostrar eso. Y en cuanto a la psicología del color, el primer tomo trabaja una paleta deliberadamente apagada y cotidiana. No hay momentos de dramatismo visual exagerado. Las escenas más duras, la violencia doméstica, la soledad de Pum Pum, ocurren bajo la misma luz gris que una tarde en el colegio cualquiera. Eso es intencional. Asano está diciéndonos que el drama no siempre llega con una música de fondo y cielos rojos. A veces llega en un martes, con luz de mediodía, mientras todos siguen con su vida. Y aquí aparece Aiko, y el tomo cambia de temperatura, no dramáticamente, es sutil. Pero hay algo en los fondos. Cuando ella está presente, se vuelve levemente más luminoso, más aireado. Pum Pum no sabe qué siente por ella. Asano tampoco nos explica. Simplemente lo muestra mirándola, pensando en ella, queriendo algo sin tener el lenguaje para nombrarlo. Ese primer amor infantil no está romantizado en ningún momento. Es torpe, desproporcionado, y ya carga con una urgencia que no corresponde a un niño de esa edad. Porque Pum Pum no tiene nada más a que aferrarse. El querido dios que Pum Pum invoca a lo largo del tomo merece atención aparte. Es una figura absurda, casi cómica, que aparece como un hombre mayor con pelo afro, y da a Pum Pum consejos que no le sirven para nada. Pero esa figura cumple una función psicológica clara. Es la externización de la esperanza mágica que tienen los niños que de algo o alguien desde afuera va a venir a arreglar lo que ellos no pueden. El hecho de que ese Dios sea inútil y a veces directamente dañino no es el cinismo de Asano. Es el realismo sobre lo que pasa cuando un niño espera salvación y no llega. El tomo cierra sin resolver nada. El padre se va, la madre se queda. Pum Pum sigue. Yaiko queda como una promesa suspendida en el aire. En el tomo 2 se ve la primera pérdida. Si el primer tomo establece una herida, el segundo tomo es el momento en el que Pum Pum se da cuenta de que no va a cicatrizar sola. El verano funciona en la literatura y el manga como un espacio de libertad y posibilidad. Las vacaciones, el tiempo abierto, la sensación de que algo puede cambiar. Asano usa esa convención para subvertirla completamente. El verano de Pum Pum no es liberador. Es el periodo en el que todo que estaba tambaleándose finalmente se cae. El padre no da señales de vida. Y Aiko, la única cosa que Pum Pum había elegido por sí mismo, desaparece. Y esa última pérdida es la más importante del tomo, porque cualitativamente distinta a las anteriores, la disfunción familiar fue impuesta a Pum Pum. Él no eligió ese padre ni esa madre, pero Aiko era suya. Fue decisión de él elegir a Aiko. Y perderla no es solo perder una persona, es perder una posibilidad de que haya algo bueno que no venga contaminado desde el origen. Asano trabaja este duelo sin subrayarlo. No hay una escena de llanto carático, no hay un monólogo interno que explique lo que Pum Pum siente. Simplemente vemos cómo se cierra, cómo habla menos, cómo ocupa menos espacio. La representación gráfica de Pum Pum empieza a encorvarse lentamente, a hacerse más pequeño dentro del panel. Un detalle que parece mínimo pero que Asano sostiene con consistencia a todo lo largo del manga, como indicador del estado emocional del protagonista. El tío Yuichi toma un tomo más central en este tomo. Es uno de los personajes más interesantes de estos primeros volúmenes, precisamente porque Asano lo construye con mucha ambigüedad. No es un mal tipo, generalmente quiere a Pum Pum. Y en el contexto de esa familia, ese afecto no es poco.
Pero Yuichi también es un hombre que no logró construir nada. Ni una carrera, ni una relación estable, ni una dirección. Cada vez que Pum Pum lo mira, Asano nos está mostrando un futuro posible. No el peor futuro, pero sí uno que ya tiene mal sabor de boca. En términos de psicología del color, el segundo tomo marca un giro perceptible. Los fondos empiezan a ganar peso, las escenas nocturnas se vuelven más frecuentes y más densas. Los momentos de quiebre emocional no explotan en saturación. Asano no trabaja así, sino que se apagan, menos luz, menos contraste, como si el mundo fuera perdiendo definición alrededor de Pum Pum. Es una paleta que imita la experiencia subjetiva de la depresión, antes de que ésta tenga nombre. No oscuridad dramática, sino una especie de opacidad progresiva. La figura del Dios querido también empieza a mostrar fisuras. Ya no aparece con la misma frecuencia ni con la misma energía. Sus intervenciones se vuelven más cortas, más vacías, como si incluso la esperanza mágica de Pum Pum estuviera perdiendo fuerza. El tomo cierra sin resolución, como el primero, pero hay una diferencia de temperatura entre ambos. El primero cerraba con algo suspendido, con Aiko como posibilidad abierta. Este cierra con Pum Pum más solo, más callado, y con la sensación nítida de que la historia no va a ser ningún lugar cómodo. Entrando al tomo 3, la adolescencia empieza a verse como una deformación. El tercer tomo es el momento en el que Yasumi Pum Pum cambia de registro de manera definitiva. Los primeros dos tomos eran sobre un niño al que le pasaban cosas. Este es sobre un adolescente que empieza a hacer las cosas que le pasaron cuando niño. Y aquí, Asano entiende algo sobre la adolescencia que en muy pocas horas se atreven a mostrar con honestidad. No es una etapa de descubrimiento luminoso. Es una etapa donde el daño acumulado en la infancia encuentra por primera vez un cuerpo y conciencia lo suficientemente grandes como para expresarse. Pun Pun no se convierte en un adolescente problemático porque sí. Se convierte en lo que fue formado para ser, sin tener ninguna herramienta para resistirlo. Lo más importante que ocurre internamente en Pum Pum durante este tomo es el desarrollo en lo que de psicología se le llama el yo fragmentado. Pum Pum no tiene una identidad coherente, porque nunca tuvo un espejo sano en el que formarse. Su padre era violento y ausente, su madre era emocionalmente inaccesible, y su tío es afectuoso pero funciona como un modelo de fracaso. En ese contexto, Pum Pum construye su sentido de sí mismo a partir de ausencias. Sabe lo que no quiere ser, pero no tiene ninguna imagen positiva hacia lo cual orientarse. Esto se traduce en una conducta característica de una adolescencia traumática. La hipervigilancia emocional combinada con la inexistencia afectiva. Pum Pum observa todo con una posición casi clínica. Nota todos los estados emocionales de los demás, anticipa conflictos, pero cuando trata de sus propias emociones, hay un apagón. No porque no sienta, siente demasiado, sino porque aprendió desde muy chico de que sentir en voz alta atrae consecuencias. Aiko vuelve a aparecer en este tomo, y su regreso activa algo que Pum Pum llevaba dormido. Pero ya no es el mismo amor torpe e inocente del primer tomo. Ahora tiene desesperación. Tiene el peso de todo lo que Pum Pum no pudo resolver. Proyectado sobre una persona que tampoco está bien. Asano es muy preciso en mostrar cómo dos personas dañadas no se curan mutuamente. Se reconocen, se atraen y muchas veces se hunden juntas. El tío Yuichi en el tercer tomo empieza a revelar su arquitectura completa de su daño. Lo que antes era un personaje simpático y algo perdido, se vuelve algo más complejo. Un hombre que carga con una culpa que nunca procesó, y que canalizó en una forma de vida basada en evasión. No huye de las responsabilidades por vagancia, huye porque enfrentarlas implicaría enfrentarse a sí mismo, y eso es lo que más teme. Su historia paralela funciona como un relato de advertencia, que, Asano, corre junto a la historia principal sin nunca decirlo explícito. En cuanto a psicología del color, el tercer tomo introduce algo nuevo en el lenguaje visual de Asano, el contraste duro. Los primeros dos tomos trabajan en grises intermedios, en una paleta de la cotidianidad apagada. Aquí empiezan a aparecer blancos muy agresivos junto a negros muy densos, con poca graduación entre ambos. Es la paleta de rigidez emocional de alguien que ya no puede procesar los matices porque el sistema nervioso está demasiado saturado. Hay también un cambio en cómo Asano trabaja los fondos. En los primeros tomos eran detallados y realistas, casi documentales. Usar la abstracción del diseño de Pum Pum no solo como una distancia narrativa, sino como un indicador emocional en tiempo real. Y para finalizar, el cuarto tomo es el primer daño que Pum Pum hace. El cuarto tomo es el más difícil de los primeros cuatro, y lo es por una razón específica.
Es el tomo en el que se vuelve imposible solo compadecer a Pum Pum. Hasta ahora podíamos leer la historia desde un lugar de empatía relativamente cómoda. Antes, solo era un niño dañado por las circunstancias que no eligió. En el cuarto tomo, Pum Pum empieza a tomar decisiones, y algunas de esas decisiones lastiman a otros. Asano hace algo muy valioso con esto. No lo presenta como una caída moral, ni como una revelación de maldad latente. Lo presenta como una consecuencia lógica y casi inevitable de alguien que creció sin modelos de vínculos sanos. Pum Pum no hace daño porque sea malo, lo hace porque no sabe relacionarse de otra manera. Y porque parte de él, la parte que aprendió que el dolor es lo normal, reproduce un patrón sin reconocerlo como tal. Las relaciones afectivas de Pum Pum en este tomo están todas teñidas por lo mismo, la incapacidad de estar presente. Pum Pum no puede entregarse a una relación, porque entregarse implica un nivel de vulnerabilidad que su sistema de defensa no permite. Entonces lo que hace es relacionarse a medias. Está, pero no está. Quiere, pero se retira. Se acerca y después desaparece. Para las personas que intentan conectar con él, esa dinámica es devastadora. Hay un patrón clásico en personas con apego habitativo, que es exactamente lo que Pum Pum desarrolla, que consiste en idealizar cuando el otro no está presente, y distanciarse cuando se acerca demasiado. El amor de Pum Pum por Aiko funciona exactamente así. Es más intenso en la ausencia que en el encuentro real, porque la ausencia, Pum Pum puede proyectar sobre ella todo lo que necesita sin el riesgo de que la realidad lo decepcione. El sentimiento de culpa que empieza a acumularse en este tomo es el otro elemento central. Pum Pum no tiene los recursos emocionales para procesarla de esta manera constructiva. Entonces, la culpa se convierte en algo más peligroso, en confirmación. Hice daño porque soy alguien que hace daño. Soy alguien que hace daño porque siempre lo fui. No merezco nada bueno. Ese circuito de pensamientos, que Asano nunca explica en palabras, pero sí en comportamiento, es la base sobre la que se construyen los tomos que siguen. La historia de Yuichi llega a su punto más extremo en este tomo, y Asano lo maneja con una sobriedad que lo hace más impactante que cualquier tematización. No hay una escena de crisis operática. Hay un hombre que llegó al final de lo que podía sostener, y lo más importante es lo que Asano hace después de ese momento. Muestra las consecuencias reales, los efectos sobre las personas que lo rodean, la forma en que ese punto de quiebre redefinió retrospectivamente todo lo que Yuichi fue en la historia. El arco completo de Yuichi, desde el tío simpático del primer tomo hasta este punto, es uno de los estudios de personajes más completos de los 4 volúmenes. Asano lo usa para mostrar algo que la historia de Pum Pum todavía no puede mostrar directamente, porque Pum Pum es demasiado joven, a donde lleva una vida de dolor no procesado cuando se extiende durante décadas. Visualmente, el tomo 4 es el más oscuro de todos, pero no de manera uniforme. Asano no satura el negro indiscriminadamente. Usa la oscuridad de manera estratégica, casi arquitectónica. En los momentos de mayor peso emocional, no son siempre los más oscuros. A veces, Asano hace lo contrario. Una escena devastadora en un fondo completamente blanco, sin sombras, sin refugio visual. Esa exposición total es lo más perturbadora que la oscuridad, porque la oscuridad, al menos, da donde esconderse. Y hay una escena en particular, Pum Pum siendo mirado desde arriba y reflexionando, lo que Asano enmarca con un fondo de vastedad casi aplastante. El punto de vista desde arriba, la enormidad del espacio vacío, la pequeñez de la figura de Pum Pum dentro del panel, todo trabaja en conjunto para externalizar visualmente lo que Pum Pum siente por dentro. No es solo soledad, es convicción de que su existencia no deja huella, de que podría no estar y el mundo seguiría exactamente igual.